Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, y agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da una vez más de encontrarnos frente a la palabra de Dios. Y qué bendición tremenda es estar todavía entre los vivos, sanos, y poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, compartir su palabra y defenderla, porque hoy estamos en unos tiempos que no están fáciles. Y esto siempre ha sido una polémica acá contra la verdad y la mentira. La fe y las obras, todo ha sido un enredo. Y desde la época del Señor Jesucristo siempre han habido estos problemas, los que se oponían y todo. Y el que dijo ser la verdad, y el que hablaba la verdad y enseñaba con verdad el camino de Dios, ¿cuántos problemas tuvo? Ahora nosotros, ¿cuánto más? Pero la cuestión no es darle la razón a nadie, sino defender esta fe que una vez fue dada a los santos, como dicen Judas. El paquete de doctrinas, defenderla nosotros, para eso estamos, porque hoy es atacada la verdad, porque Satanás, que es el padre de mentira, ese no se queda quieto y utilizará a muchos para hacernos retroceder o colocarnos una doctrina errada y que nosotros le hagamos el trabajo gratis. De ahí parto yo con la idea de la importancia que es conocer algo de la palabra de Dios, por lo menos lo básico, para saber entender quién está hablando verdad y quién está hablando mentira. Porque mientras no conozcamos la verdad, le creemos a todo el mundo y no sabemos quién nos está diciendo la verdad. Y además de todo esto, es una eternidad la que está en juego. En una ocasión, bueno, ya saben que salgo en bicicleta a hacer la obra. Una chica me hizo una entrevista, le dije, yo también le voy a hacer una, y le hablé de una eternidad. Dijo, ¿cuál eternidad? Eternidad no hay. Dije, a ver, ¿cuál de los que se han ido de acá? Cualquier persona que haya muerto, se haya ido, ha regresado. Ese no regresa, ese se quedó ya. Ese es el camino sin retorno. Y es el camino donde no podemos cometer errores, porque algunos de los que se han ido quisieran que alguien venga a avisar, como dijo en esta historia del rico y Lázaro que contó Cristo. El rico se acordaba ahí que tenía 5 hermanos y que le decía a Abraham que mande a alguno a avisar para que no vayan a ese lugar de tormento. Pero desde allá está la gente pensando y acordándose de los hermanos y familia que tienen, y que a ver cómo hacemos para regresar y avisar, pero ninguno ha regresado a informarnos qué pasa acá. Yo una vez pensaba, teníamos un grupo aquí los martes, un grupo grande, y había una señora que fue la que más demoró en bautizarse. Ya habíamos estudiado todo un discipulado y todo esto. Y yo pensaba, si un día usted se va sin creerle a Jesucristo, sin bautizarse, y parte de este mundo a la eternidad, ojalá regresara para que nos informe qué encontró por allá. Porque si alguien regresara, a veces pienso, dirían, paren. Todo lo que están hablando es mentira y están mandando a la gente no al cielo, como ustedes dicen. No sabemos. Pero dije, ¿qué tal que venga y nos informe alguna cosa? Y creerle a un muerto, eso no es garantía. Hay que creerle a aquel que ya murió y resucitó y volvió a vivir y sigue hablándonos la verdad. Pero tenemos que defender la fe, defender esto. Y un día, tal vez con nuestra propia vida, hoy es con palabra que defendemos, esto es lo que dice la palabra, pero un día quizás ya las palabras ya no nos sirvan, sino que tendremos que responder es con nuestra vida, nuestra libertad, o no sabemos. Pero el tiempo se está acercando. Así que es muy importante que cada uno lea, estudie la palabra. Este es un manual de vida donde está todo.
Es cuestión de cogerla y leer y pregunte. Hay institutos bíblicos donde puede estudiar y prepararse y todo. Yo estudié en un instituto bíblico no tanto con la intención de predicar la palabra, pero si ya tengo conocimiento, ¿qué hago con eso? Compartirlo. Pero digo, eso debería serlo toda persona. Estudiar en serio la palabra, porque como dijo Cristo en el capítulo 5, versículo 39 de Juan, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El tema central de las Escrituras es Cristo. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y si usted quiere conocer a aquel que murió y resucitó para poderlo justificar, quiere conocerlo, tendrá que comerse este libro no sé cuántas veces para llegar a entender algo de quién es Cristo. Extraordinario es eso. Pero lean, por favor, cojan la palabra. Hoy tenía yo una cita con una señora que me dijo, estuvimos hablando, yo le pregunto si tienen la palabra de Dios, si tienen la Biblia. Ella me dijo, tengo 4, pero no leemos ninguna. La compramos porque mis hijos se están preparando para la primera comunión y la confirmación y todas estas cosas. Y nos tocó comprarla, pero para que estudiaran eso, y ahí están guardadas. 4 Biblias tenemos y no es el libro más leído, como me enseñaron a mí, por las cosas que yo he investigado, todo. Pero bien, traten de coger la palabra de Dios. Hoy vamos a volver al libro de los Hechos y vamos a volver al capítulo 15. Esto tiene que ver con lo que estábamos hablando los miércoles también en cuanto a la justificación. Porque algunos dicen, no, es la ley más la fe o la fe más la ley, una de las dos cosas. Hoy estamos con los mismos problemas que las buenas obras, que la religión, que para allá y que para acá. A mí me dicen, no, yo no quiero estudiar la Biblia, yo soy católico. Y a veces le digo a los católicos, que son los que menos leen la Biblia, a veces yo me meto en el grupo de ellos y les digo, vea, nosotros los católicos tenemos la Biblia con más libros y somos los que menos leemos. Pero sí le discutimos a aquellos que nos hablan la palabra de Dios y nosotros creemos ser dueños de la verdad sin leer y sin saber nada. Solamente haciendo lo que nos dicen y hablando lo que oímos, y ni sabemos si eso es verdad o eso es mentira o eso es necesario o no. Pero es por la ignorancia de la palabra. 4 Biblias guardadas, ahí almacenadas. Cuando en otras partes, en otros países, por ahí leí un recorte de un periódico de Corea del Norte, donde es prohibido la Biblia y todo eso, pero desde allí o de otros países tratan de enviar en globos, no me acuerdo el nombre, colocan un paquete de Biblias y lanzan esos globos esperando que caigan en las manos de la gente que lo necesita. Mandan cientos de globos de estos, tratando de que una Biblia les llegue y tal vez la mayoría esté cayendo en manos de los enemigos para hacer fogatas o alguna cosa. Y aquí que tenemos tremenda libertad, las Biblias ahí guardadas. Pero oremos, Padre, en el nombre de Cristo el Señor, gracias una vez más, Señor bendito. Acercarnos a aquel que nos entiende, aquel que escucha, aquel que sabe exactamente lo que hay en el corazón y mente de cada persona, la necesidad y dificultad que cada uno tiene, Señor. Mire usted la salud y todo lo que cada uno necesita. Mire esos corazones, Señor, y saque de ahí lo que esté estorbando y coloque lo que esté faltando, Señor. Ponga en nosotros el querer como el hacer para leer la Biblia, para compartirla, Señor, para tener vidas que verdaderamente le agraden a usted, que si no leemos ni nada, por lo menos nuestra vida haga más ruido que lo que hablamos con la boca, Señor. Pero a veces ni leemos, ni estudiamos, ni las vidas respaldan, ni hacemos nada, ni compartimos.
y nos convertimos muchas veces en un estorbo para el Evangelio, porque mucha gente nos dice, me vuelvo yo un cristiano, para volverme como tal y tal persona, que es peor que cualquiera de estos, mejor no hago nada. Entonces mucha gente que está siendo piedra de tropiezo para otros. Ayúdenos, Padre, que nuestras vidas estén siempre controladas por el Espíritu Santo y andando en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Siempre pensando en los demás, no en nosotros, Señor bendito. Que ellos son los que necesitan más que nosotros y tenemos que hacer todo lo que humanamente esté posible con tal de ganar alguno. Mientras otros están haciendo estorbo, hay algunos que son de bendición también. Que hay gente que trata de ser como ellos. Pero Padre, ayúdenos en estos tiempos donde tenemos la libertad para hacer toda la obra suya y no la hacemos, y donde no es posible, se está haciendo posible, pero pagando con sus propias vidas. Perdónenos, Señor, y que el Espíritu Santo, Él siempre sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por los méritos de Cristo, el Señor. Hechos capítulo 15. Voy a leerles del 1 al 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar este asunto. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causando gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron, diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Tremendo. Ya Pablo y Bernabé habían tenido una discusión no pequeña con estos fariseos, porque ya él había hablado bien allá en Gálatas capítulo 1 del 6 al 9. Si alguno les predica otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. Pero siguen lo mismo. Y habían creído en Cristo, pero guardaban la ley. Siguen con las dos cosas. Y esto les costó a Pedro, a Pablo y al Espíritu Santo separar esas dos cosas. O se van por obras o se van por gracia, pero no pueden mezclar las dos cosas. Tienen que separarlas, pero después de mucha discusión acordaron, vamos a Jerusalén y hablemos allá con los ancianos y los apóstoles, y se fueron allá. Entonces allá les informaron y de pronto se ponen de pie los fariseos. Dice, es necesario circuncidarlos y que guarden toda la ley de Moisés. Pero entonces, ¿de qué venimos hablando si la ley ya ha sido cumplida? El fin de la ley es Cristo, dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 4. El fin de la ley es Cristo para justicia o justificar al que es de la fe de Jesús. Ya terminó la ley, pero sigue el problema. En el versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer ese asunto. Y después de mucha discusión, ya yo me imagino el alegato, unos defendiendo la ley y otros defendiendo la fe. Pero esto es lo que tenemos que hacer, es defenderla, es pararnos firmes, como dice Pablo en el último capítulo de 1 Corintios. Capítulo 16, versículo 13 por ahí.
Párense varonilmente y defiendan la fe. Es decir, párense como hombres y defiendan esa fe, porque la fe no es cualquier cosa, es más preciosa que el oro. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 6, por ahí. La fe más preciosa que el oro, tiene más valor que el oro. Y si nosotros viene cualquiera y nos quita el poquito de fe que tenemos y nos la cambia por duda, o confusión, o contradicción y todo, tenemos que defenderla. Porque el fin de nuestra fe, dice ahí mismo en el capítulo 1 de Primera de Pedro, por ahí el versículo 7 u 8. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. No nos podemos dejar mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Estamos anclados en la fe, firmes en la fe, anclados en la roca que es Cristo, y no dejarnos mover de ahí, porque es una eternidad la que está en juego. Y la clave, la fe, porque el fin de la fe es la salvación de nuestras almas. Dice la palabra de Dios. Así que después de mucha discusión, unos defendiendo la fe, otros defendiendo la ley y las obras y todo esto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, estoy en Hechos 15, versículo 7. Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyese. Dios ya los escogió, nos escogió a nosotros los gentiles, para que creyésemos el evangelio. 8. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dios que conoce los corazones nos dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, judíos. No hizo ninguna acepción de personas. Nos trata a todos por igual. Qué importante el Espíritu Santo acá. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, no por las obras de la ley. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es decir, nadie pudo guardar la ley. Si alguien lo hubiera guardado, Cristo no había venido. No había venido a cumplir. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Ninguno la ha podido llevar, dice Pedro, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido. Y la ley se convierte en un yugo que esclaviza a la gente. Así que ni nosotros lo hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia, la gracia del Señor Jesús, seremos salvos. Seremos salvos de igual modo que ellos. Antes creemos que por la gracia de Dios seremos salvos igual que ellos. Pablo dijo allá en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y lo que decía Pablo, si la justicia fuera por las obras de la ley, entonces por demás murió Cristo. Pero si murió es porque no hay posibilidad de salvación para nadie y nos estamos jugando una eternidad aquí. Recuerde que después de mucha discusión llegaron a algún acuerdo. Y dice en el versículo 13, vamos a ir leyendo acá, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, este es el medio hermano de Jesús, que parece que vino creyendo en Cristo fue después de la resurrección. Oídme,
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Pedro, el que abrió la puerta a los gentiles. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto está escrito y se ha cumplido. Por lo cual yo juzgo, dice Jacobo en el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Los que han creído en Jesucristo, déjenlos quietos, no los inquieten. Ya somos salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Que los dejen tranquilos, pero en el 20 dice: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, que se abstengan de estas 4 cosas. No es que si ellos no van a hacer esto, se van a condenar o van a perder la salvación. Es algo necesario. Cuídense, manténganse limpios de estas cosas, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos, los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley. Mire, esto es un problemón que tenía el apóstol, y lo mismo lo tenemos hoy acá. Salieron algunos y decían: sí, son salvos por fe, pero tienen que guardar la ley. Y perturbaban y creando una confusión, porque si hay gente que por primera vez está escuchando el Evangelio, no tienen conocimiento. ¿A quién le hacemos caso aquí? Aquí está la palabra de Dios y la palabra del diablo. No hay más. Como en Génesis, Dios dijo: morirán, el diablo dijo: no morirán, y miren a ver a cuál le van a creer. Entonces escribieron estas cartas y las enviaron por todas partes, y los gentiles tenían gran alegría cuando les llegó eso. Absténganse de estas 4 cosas: de las contaminaciones de ídolo, fornicación, ahogado y de la sangre. El 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ustedes necesitan cuidar su salud, y lo mejor es que coman bien. No sacrificado a los ídolos, no absténganse de fornicación, de la sangre y todas estas cosas. Es como un recordatorio. Pero yo he oído en este tiempo que estas cosas se están guardando. Aquí ya la sangre no se come, igual que los testigos de Jehová, porque está en el Nuevo Testamento. Pero hay que leer por qué se dio esto. Después de mucha pelea, vea, vamos a terminar, hagamos estas cosas. Pero esto fue para terminar con el problema que había. Y Pablo y Bernabé y toda esta gente tuvo una discusión no pequeña, y para poder apaciguar los ánimos y todo, dirían: hagamos estas cosas,
mandémosles que se abstengan de esto, pero nada de la ley. El 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. No dice, si las guardan, serán salvos. No. Y si no las guardan, se condenarán. No. Esas son cosas necesarias. Ahora, eso les dijeron y se fueron y repartieron todas estas cosas, esos volantes para que se abstuvieran de estas cosas. En el capítulo 21, el libro de los Hechos, versículo 25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, no guarden nada de la ley, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Pero que no guarden nada de la ley, de lo que les digan, aparte de lo que les están enviando aquí escrito a ellos. Entonces entendamos nosotros que la situación no era tan sencilla para los apóstoles y para nosotros tampoco hoy. Hoy no es fácil para el que está en puesto de responsabilidad, como está uno, de defender esa fe. Y tiene un grupo de personas que son vulnerables también, que fácilmente lo sacan de la verdad. Entonces uno tiene que pararse firme y decir, las cosas no son así. Yo he tenido que reunirme con gente y pararlos y decirles, los dos no estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con lo que usted habla, usted tampoco está de acuerdo conmigo, entonces lo mejor es, o se va usted o me voy yo. Pero aquí solucionamos el problema. Porque dice en Amós capítulo 3, versículo 3, podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No vamos a andar de acuerdo ni nada. Y toca hacer, y esto resiente a algunos y de todo, pero hay que asumir la responsabilidad. Pero me gusta lo que dice Pablo. Voy a leerle aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 15. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y él esto lo tenía bien claro e insistía en eso allá con la gente. No es necesaria la ley. No la guarden porque la ley no los va a justificar. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Esto era lo que defendía allá Pedro y Pablo. La ley ya no es necesaria, esa no va a justificar. Ahora somos justificados por medio de la fe de Jesucristo. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Todo esto fue difícil para tratar de separar la ley y la fe, y que se enfoquen solamente por la fe y no las obras de la ley, porque la ley no va a justificar, no va a presentar inocente a nadie delante de Dios, más bien nos dejó con la boca cerrada, como dice en Romanos capítulo 3, versículo 19. La ley nos dejó con la boca cerrada, a todo el mundo con la boca cerrada, esperando el juicio nada más, la sentencia, la condenación. Entonces, ¿para qué la quieren guardar? Y si hubiera quien la pudiera guardar toda, no sería justificado. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué me meto yo con la ley? Si ya Cristo la cumplió. En el capítulo 3, versículo 10, leamos lo que nos queda ya. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto tal vez se lo dijeron allá los fariseos, que dijeron, sí, son salvos por medio de la fe,
pero tienen que circuncidarse y guardar la ley. Y a la ley, a la gracia y a la fe, cuando se le colocó un pero, eso ya no es gracia ni es fe. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, no para creerlas, porque la ley no es de fe. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ello. Por eso no puede justificar la ley, porque no es de fe, sino que dice: el que haga, no dice el que crea, vivirá por esto. Y el que no las haga, morirá por eso. Eso es la ley. Entonces, no ha sido tan fácil mantener pura las doctrinas que hemos recibido nosotros. Y nosotros deberíamos apreciarlas y defenderlas, como lo hicieron ellos. Mucha discusión y llegar a alguna conclusión. Bueno, lo mejor es que usted se vaya, porque si queda aquí, ahí queda el cáncer nuevamente. Pero bien, nos despedimos bendiciendo al pueblo de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Y bendecimos al Ecuador, donde Dios me tiene, el mejor. Y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y el pueblo del Señor dijo: amén.